Que hemos tratado, pero más bien mirando afuera de Chile, sobre todo Estados Unidos, el fentanilo, que hace noticia hoy en nuestra capital. Así es, estamos viendo meganoticias.cl. Un enfermero fue detenido durante esta madrugada tras ser descubierto robando fentanilo desde la ex posta central. Y no solamente eso, no solamente lo robó, sino que también se inyectó parte de del fentanilo, ¿no? Hay harto movimiento ahí en la ex posta central. Vamos a tomar contacto de inmediato con Julio Ahumada, quien tiene más antecedentes a esta hora. Julio. Hola, Julio. ¿Cómo estás, Natacha, Gonzalo? Muy buenos días. Claro, desde muy temprano que hay movimientos aquí en la ex posta central. A eso de las 3 de la mañana, personal de Carabineros se traslada a este lugar por una denuncia realizada por la jefa de enfermería, señalando que uno de sus empleados, y que justamente un trabajador, un enfermero que se desempeña en este centro asistencial, fue descubierto robando fentanilo. Esta droga, la llamada droga zombie, que por supuesto preocupa muchísimo a las autoridades y que se han complementado y han comenzado justamente a planificarse ideas para evitar que esta droga ingrese hacia nuestro país, pero finalmente es un elemento clínico que está dentro de los centros asistenciales y en esta oportunidad así estaba. La informe que ha entregado personal de Carabineros señala que este enfermero de 27 años sin ningún tipo de antecedente habría ingresado hasta uno de los lugares donde se encuentra este medicamento con una jeringa, del cual habría sacado 13 centímetros cúbicos, una cifra bastante alta, por supuesto, y que puede ser letal si se inyecta en su manera completa. Pero él, ¿qué hizo? Se fue a hacer un baño, según lo que señala personal de Carabineros y también lo que se ha visto a través de las cámaras de seguridad. Y es ahí donde se habría inyectado parte justamente de este fentanilo. 30 minutos habría estado al interior de este baño, al interior de la ex posta central, y es la jefa de enfermería quien llama a personal de Carabineros denunciando justamente que habían robado parte de este medicamento, y además de que se notaba a esta persona, a este trabajador, con un notorio efecto secundario. Lo hemos visto en registro, lo hemos visto en muchos videos, principalmente en Estados Unidos. El estado en el cual quedan las personas en este lapso de 4 a 6 horas después de consumir el fentanilo es bastante llamativa, por eso llamada la droga zombie. Y acá habría sido notorio por parte del equipo médico y también lo corrobora personal de Carabineros. Toman detenida a esta persona por el delito de hurto agravado, pero habría sido dejada en libertad, muchachos. ¿Por qué? Porque era para consumo propio, no habría sido pensando tal vez en comercializar, justamente para dedicarse al tráfico con esta droga. Aquí habría sido consumo propio desde esta misma jeringa que él habría utilizado, sacando estos 13 centímetros cúbicos y haberse inyectado inmediatamente al interior de un baño. Estamos muy atentos justamente a las declaraciones, a un comunicado que nos ha dicho la ex posta central que tendría que entregar sobre los protocolos llevados a cabo en este lugar, pero por lo menos lo que hemos sabido que fue la misma jefa de enfermería quien denunció a personal de Carabineros. Tenemos de hecho unas declaraciones que han sido entregadas durante las últimas horas. Uno de ellos es el fiscal Felipe Olivarí de la Fiscalía Centro Norte, que ordenó a personal de Carabineros. ¿Qué tal si vamos a revisar esas declaraciones y seguimos conversando? En ese lugar, un enfermero de dicho establecimiento de 27 años, nacionalidad chilena, ingresa a uno de los box donde se encontraba un paciente y sustrae por medio de una jeringa algunos centímetros cúbicos de fentanilo. Posteriormente concurre a un baño y todo esto es observado por la jefa de turno de la unidad de cuidados intensivos del mismo lugar. Se decide hacer la denuncia a personal policial, concurre Carabineros al lugar y procede a la detención de este enfermero por la sustracción de esta droga. Existe una posibilidad cierta de que haya sido para el consumo personal del mismo detenido. Bueno, este caso, Karen, llama bien harto la atención porque, a ver, levanta las alertas de qué está pasando en los centros asistenciales de nuestro país. Este tipo de drogas está justamente alojada en muchas de las unidades, entonces tal vez puede servir para comenzar a coordinar los sistemas para poder denunciar, como bien se hizo acá. Sí, ¿cómo se trata este tema? Teniente Medina, hola, muchas gracias por buen acompañarnos. Bienvenido. Yo estaba pensando, claro, ahí se habla de alguien que eventualmente en alguna oportunidad anterior tenía un tema de consumo. ¿Tú lo ves desde el punto de vista de salud pública? Porque aquí hay una persona que es adicta y que robó para consumo propio. O alguien que roba para vender. O sea, ¿se hace la distinción? Estamos ahí como conociendo este tema. Claro, lo que pasa es que fentanilo, y se ha conversado durante todo tiempo, el impacto que ha tenido en distintos países del mundo, lo que generan las personas, obviamente que es fuerte y súper complejo. Cuando ya el país se empieza a preparar, obviamente por distintos antecedentes que hay de que se estaría sustrayendo este medicamento que es muy, muy potente,
obviamente que hay que preocuparse, y preocuparse también en los centros de salud, en la prevención, donde están los accesos que se tienen, y eso fue lo que pasó anoche. De hecho, cuando lo detectan rápidamente, lo denuncian al carabinero que hace servicio ahí en la posta central, en la ex posta central, y se logra la detención de él. Sí, yo creo que este tema tiene dos aristas, perdonen, pero que es uno, el tema de cómo se consigue el fentanilo, que lo hemos hablado, de que de repente salen de los centros de salud, pero también el fácil acceso que haya dentro del centro, es decir, que haya un funcionario que trabaja quizás con pacientes, que debería estar obviamente bien, y que busque el fentanilo en el fondo para consumo propio. También hacen llamado de cuáles son los protocolos internos por ahí. Qué importante, es importante porque obviamente cuando trabaja el personal del área de salud en esa línea, con ese acceso también a estos medicamentos, es importante también los protocolos, que sean protocolos fuertes, que es lo que pasa también en la institución. Nosotros permanentemente estamos en revisiones, nos hacen exámenes para ver, por ejemplo, posibles personas que consuman, para tomar medidas que son preventivas. Porque hay que abordarlo, claro, desde el otro punto de vista también como un tema de salud pública, además de la arista policial. Sí, pero en este caso, fíjate que el sistema ha reaccionado. Funcionó. Julio, porque fue la jefa del turno la que inmediatamente se da cuenta de esto y hace la denuncia al carabinero que estaba, como decía el teniente Medina, en la posta central. Pero no sé si has conocido un poquito más del protocolo. ¿Se está revisando de manera periódica los niveles que hay de este tipo de insumos dentro de los turnos? ¿Tienen que rendir cuenta de las dosis que hay? Eso sería súper importante también saberlo para que sea estandarizado en todos los centros asistenciales. Claro, y eso sería bueno tenerlo en el comunicado que debería o que prometió entregar justamente la ex posta central. A ver, como datos que fuimos recopilando durante las últimas horas, señalar primero que nada que el fentanilo es 50 a 100 veces más potente que la morfina. Es un elemento médico que justamente es utilizado como una suerte de relajante muscular en casos de pacientes que necesitan justamente este medicamento. 13 centímetros cúbicos es bastante poco, es cargado en una jeringa. Por lo menos visiblemente o por lo menos de retirar en una jeringa. Ahora, al momento de inyectarse, es una cifra que puede ser mortal para cualquier persona que consuma justamente la totalidad, por lo cual se presume que este enfermero se inyectó una parte y el resto, por así decirlo, lo estaba guardando para después. Es un efecto que dura de 4 a 6 horas, pero que en este caso... obviamente, además de ser notorio que estaba con los efectos secundarios del consumo de fentanilo, según como señala el parte policial, también aquí hay un dato importante que señala Gonzalo, que es se cumplieron todos los protocolos, que se hizo justamente aviso personal de Carabineros al funcionario que hace guardia aquí durante las horas de la noche. O sea, todo se hizo en base justamente a los protocolos al darse cuenta del robo de algunos implementos médicos. En este caso, aquí estamos hablando del fentanilo, una droga que es súper preocupante. Oye, para entender bien y a lo mejor también que la gente en la casa lo comprenda, ¿cómo funciona esto? ¿Es una ampolla? ¿Con una jeringa se saca un poco? A lo mejor lo que se usa con otros, no sé, derivados de la morfina, para quienes han tenido ahí algún familiar o han tenido que enfrentar un tratamiento doloroso. Se saca un poco y el protocolo de desecho de lo que queda ahí es lo que estaría en cuestión hoy en día, Julio. Claro, o sea, el sistema es inyectable, el tema de este tipo de medicamentos. Ahora, lo que tenemos que saber y lo que se busca justamente averiguar por parte del personal médico y también por personal de Carabineros es de dónde retira justamente el fentanilo, si lo hace finalmente de alguna ampolla o lo saca de un espacio común donde retirar este medicamento, porque todo el elemento que él retira estaba en una jeringa que él tenía justamente sus pertenencias, con la cual después se va a encerrar a este baño y está por lo menos de un aproximado de 30 minutos según lo que señala justamente Carabineros y la misma revisión de las cámaras de seguridad que hace un seguimiento desde que retira este medicamento, ingresa a este baño y luego se retira con lo que sería aparentemente los notorios efectos secundarios, que nuevamente lo recalcamos porque son muy evidentes. Es llamada droga zombie por algo, por los efectos que generan el organismo de las personas y por supuesto en este caso tratarse de un funcionario médico que estaba realizando su labor. Por supuesto que llama muchísimo más la atención y preocupa en este caso porque también genera la otra duda. Es primera vez que lo hace, ya había retirado en otra oportunidad. Por supuesto, eso también tiene que ser confirmado y investigado, revisando más cámaras de seguridad con el pasar de los días, no tan solo con lo de las últimas horas, si es que esta persona estaba retirando este tipo de droga en más de una oportunidad. Claro. Una cosa es lo que pasa acá en los recintos asistenciales, como en el caso de la posta central, y otra es que reportes hay en torno a la pesquisa de fentanilo a nivel irregular.
¿qué antecedentes nuevos hay al respecto? De hecho, bueno, esto parte y es tema público cuando en una fiscalización también aduana detecta que estaban transportando fentanilo y ahí vuelve justo a la palestra qué está pasando con eso en Chile. Veíamos otras realidades, sobre todo en Norteamérica, donde es una droga que tiene muy complejo a ciertos sectores también de Estados Unidos por su potencia, por los efectos que genera. Muy adictiva. Y lo más seguro, que por eso este técnico cuando entra al baño, porque dicen los expertos que entre los 10 a 12 minutos empiezan los primeros efectos, y son efectos de felicidad, son bien potentes. Entonces, lo más seguro, que cuando empezó con todos estos efectos y a él lo detectan, la encargada dice, oye, aquí algo pasó. Y por eso también va a revisar y activar protocolo y la detención de inmediato. Entonces, obviamente que las policías, también la Fiscalía, el ISP, ya están con medidas preventivas para poder hacer investigaciones, para poder hacer las incautaciones, para poder levantar información de dónde se podría estar comercializando. Pero claro, no es algo muy común en Chile aún. Y esperemos que así sea. Pero llegó a Chile, es que es muy impresionante. Es que el tema de la droga es un fenómeno global, que no hay país que no esté ajeno, obviamente, a que puedan ingresar no es que ingrese la droga. Se usaba médicamente ya, pero llegó en se términos usa, de... Claro. Porque en un momento fue la morfina, había también gente que se inyectaba la morfina. Entonces ahora viene el fentanilo, que es mucho más potente que la morfina. Entonces... Pero lo que han visto es que llega, por ejemplo, por la frontera o es el hecho de que salga de centros de salud. Principalmente fue que había llegado desde afuera. Y obviamente que este es uno de los casos, por eso de inmediato noticia, porque no habíamos tenido antecedentes anteriores de que desde un centro asistencial se haya primero inyectado, hurtado el fentanilo, inyectado, y que haya sido detectado. Entonces por eso también fue la noticia inmediata. Y peligroso para él y peligroso para los pacientes que eventualmente pueda... Y para el sistema también, porque te entrega una alerta. La alerta es también ver qué medidas se toman para poder prevenir que esto no siga pasando. Pero además que entiendo que he trabajado en el área de urgencia, un lugar donde uno tiene que estar como súper despierto con todos los sentidos. ¿Cuánto dura el efecto del fentanilo? Desde 3 a 4 horas podría durar. Entonces, pero parte entre los 10 a 12 minutos. Entonces, y es muy importante también cómo actuó el servicio de salud del hospital, porque ellos detectan rápido, vieron los síntomas, qué estaba pasando ahí. Claro. Saben también que hay un carabinero que está de servicio, lo llaman rápidamente cerca de las 3:10 de la mañana para contarle. Detectan también que habían hurtado fentanilo desde eso el habla interior. de capacitación también. Totalmente. Entonces, hay una reacción, ¿verdad?, que da cuenta de una preparación para saber de qué está, de qué se está viviendo. O sea, usted lo dice, la reacción sintomática del fentanilo es evidente. Es evidente, se nota. De hecho, por eso también la encargada rápidamente identifica. Se da cuenta. Se da cuenta. Rápidamente también va a ver qué es lo que faltaba y obviamente sabiendo que había un carabinero ahí para dar las cuentas rápidas y se logra la detención. Entonces, eso es súper importante. Fue importante esta coordinación. Acá en los centros de salud también tienen un carabinero o personal que hace servicio periódicamente. Y obviamente que eso es muy importante porque detecta rápido uno, logra la detención y luego también de poder levantar. Ahí pasó algo más grave. Ahí, por ejemplo, otras sustancias que no están, entonces, y eso permitió el protocolo del DNA. Sí. Oye, Karen. Dale, tú. No hay que olvidar que, bueno, en este caso tenemos el consumo de la persona que lo sustrae, pero que el fentanilo también está entre ceja y ceja ahí de las autoridades porque se está usando para potenciar la utilización mezclada con otras drogas. Eso, que podría ser totalmente más letal aún. Que la mezclan con heroína, con cocaína. Entonces, obviamente, que ahí también las policías han tenido mucho ojo en cómo también están potenciando. Muchas veces en el ámbito policial se llama patear la droga, que quiere decir incrementarla, obviamente por el negocio que es. Entonces, ahí hay personas que se exponen mucho. Ahí esto puede ser totalmente letal y los expertos lo han dicho. Teniente, tenemos novedades. Vamos a ir con Julio Ahumada, que está ahí en la Exposta Central. Adelante, Julio. Sí, miren, de hecho, justamente el equipo de comunicaciones acaba de entregar un comunicado que es justamente el que nos prometieron que nos iba a entregar y de hecho va a pasar a leérselo, miren. Durante la noche de este domingo realizamos una denuncia a Carabineros de Chile frente a la sospecha del presunto robo de fentanilo por parte de un funcionario. Hechos que habrían ocurrido en las dependencias de este establecimiento. Posteriormente fue detenido por orden de la Fiscalía Centro Norte, investigación que es llevada a cabo por el Ministerio Público. La posta central pondrá a disposición de las autoridades pertinentes todos los antecedentes necesarios para esclarecer estos graves hechos. Además de lo anterior, la dirección del hospital ha instruido un procedimiento administrativo para
determinar eventuales responsabilidades. Ese es el comunicado que ha entregado justamente la exposta central, señalando justamente que se percataron el robo del fentanilo, que hicieron la denuncia al personal de Carabineros, lo que hemos señalado, y que justamente se van a aplicar todos los protocolos, primeros investigativos por parte del personal de Carabineros, y además la realización de este procedimiento administrativo al interior de la posta central para saber si hay más personas, si es que es primera vez que realiza justamente este robo o si es que estamos hablando de hechos reiterativos al interior del centro asistencial. Oye, ¿qué habrá pasado al interior de ese... Bueno, sabemos un poco lo que pasó al interior de ese baño, Julio, pero eventualmente ahí la declaración de la enfermera, de quien tomó conocimiento de este hecho, es muy importante porque yo creo que va más allá de que el baño haya estado cerrado más rato de lo previsto. O sea, los efectos de esta droga es tan brutal, provoca convulsiones, rigidez muscular, eventualmente grito. Hemos visto las imágenes que nos han llegado desde desde Estados Unidos, claro, puntualmente, de comunidades completamente devastadas, teniente. No, y es súper complicado porque uno lo ve bien lejano en cómo actúa la droga en la persona, cómo los deja, y también cómo toma un espacio público, que eso es lo otro, porque obviamente cuando las personas están bajo el efecto de este tipo de droga, que el zombie viene obviamente por las condiciones como deja el cuerpo humano, entonces es súper complejo. Es ver complejo también cómo se van perdiendo los espacios y cómo el narcotraficante se va tomando también una nueva arista del tráfico de droga, que es algo no común. Sí. No es una droga común, obviamente, que normalmente nosotros veamos en allanamiento, en incautación, entonces, en decomiso. Entonces, obviamente que hay que poner alerta, pero las distintas instituciones en Chile ya lo han hecho. Y están trabajando en base a eso con los expertos también que hay. De hecho, entiendo que equipos policiales y también del Ministerio Público han ido a capacitarse, intercambiar experiencias con la Policía de Estados Unidos. ¿Cómo han manejado todo esto? ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿En qué hay que tener ojo? Porque por ahora acá en Chile es una droga muy difícil de conseguir en el mercado formal. Claro. No es un medicamento al que se tenga acceso con facilidad. Por lo tanto, el foco de preocupación es ese, centros asistenciales, o el comercio en mercado negro. Claro, que ahí se trabaja de forma multidisciplinaria primero, con todas las instituciones, y integral, para saber de los distintos focos en donde primero está y por dónde podría llegar. Pero ¿qué es lo que hacen acá? Y hablando también de Carabineros. Carabineros se preocupa del capital humano porque hay que capacitarlo, perfeccionarlo permanentemente. Y cada vez que van naciendo estas nuevas aristas, obviamente que los expertos que trabajan en el área, Departamento Antidroga, OS7 Carabineros, ellos también tienen ahí la experiencia internacional, hay intercambio de experiencia con otros países, hay también juntas que se hacen internacionales donde se pone el tema no tan solo de la droga, sino que también el crimen organizado. El crimen organizado que hoy tiene una mutación importante en los delitos que están en Latinoamérica, obviamente que también hay un trabajo coordinado con otros países para poder levantar esa información. Oye, Natacha, yo estaba pensando a propósito de películas, series que hoy en día se están viendo sobre, no sé, gente que a veces llega por historias bien distintas, ¿ah? Un dolor que no ha podido tratar, una enfermedad, bueno, y de pronto se ve enredada en esto y finalmente les termina costando la vida. Yo creo que el tema de la historia a lo mejor personal de este enfermero, que hoy en día está en la noticia, pero que sin duda va a ser un punto de partida para investigar. ¿Y qué pasa con el resto de las dosis? Estas ampollas, ¿cómo se desechan? ¿Cómo se usan? ¿Cuál va a ser el protocolo? ¿Cómo se usa? Yo insisto en ese punto, teniente, a mí me preocupa mucho el protocolo interno, porque una persona que trabaja en urgencias tiene que estar súper despierta para atender a la gente que llega ahí, sobre todo en la exposta central, que es un punto súper importante. ¿Cómo se podría mejorar quizás los protocolos internos de un establecimiento de salud? Es lo que decías tú, Karen, quizás contar las dosis o que haya cierto mecanismo en el fondo que sea un poco más restrictivo. No, y los centros de salud tienen protocolos bien fuertes en donde, por ejemplo, almacenan, donde están este tipo de medicamentos que es súper fuerte, en los registros, en el tema de las cámaras de televigilancia, y obviamente que eso también permitió esto, que rápidamente lo hayan detectado. Obviamente que ellos también tienen un levantamiento de los insumos, cuánto se consume, claro, cuánto es lo que queda, cuánto es lo que hay que reponer. Entonces, toda esa información, el control interno va a permitir ir detectándolo, y la coordinación directa con las policías. Yo creo que eso es clave para que se detectó, denunciar de inmediato y que las medidas sean pero ejemplificadoras. Sí, tenemos actualizaciones entonces. Julio Ahumada nos acaba de contar de este comunicado que libera la exposta central, donde van a llevar adelante un proceso interno. Julio, tú nos cuentas más.
Claro, de hecho, sumémosles otros datos que estamos leyendo aquí en el mismo parte policial que se realizó personal de Carabineros y que justamente tiene que ver con los efectos secundarios de esta droga. De hecho, el mismo personal policial lo dice aquí en el parte. Dice que tras los 30 minutos que estuvo al interior de este baño, sale con evidentes señales de confusión y somnolencia que pueden ser parte de los efectos que nosotros hemos visto muchas veces en registros que se han hecho virales del consumo de esta droga y que por supuesto se suma al descubrimiento por parte del equipo médico, en este caso la jefa de enfermería, de que esta persona había consumido fentanilo, por lo cual realiza la denuncia personal de Carabineros. Ya lo hemos visto, ya lo hemos justamente mencionado en el comunicado que entregó la exposta central. Se va a realizar una investigación interna para justamente, en apoyo a personal de Carabineros, tras la instrucción de la Fiscalía Centro Norte, revisar las cámaras de seguridad, porque esas mismas captaron el movimiento de este funcionario para llegar al baño ya con la jeringa en su poder, lo cual ahora puede servir también como un seguimiento continuo si es que esta persona lo hizo en más de una oportunidad. Estamos hablando de un trabajador ya contratado acá por la exposta central, un hombre de 27 años que se desempeñaba como enfermero, que de hecho no cuenta con ningún tipo de antecedente y fue puesto en libertad por el delito de hurto agravado, que es la forma por la cual el personal policial toma detenida a esta persona. No hay un delito de tráfico o de microtráfico, porque todo era para consumo personal en este caso. Oye, que estar atento ahí, bueno, los focos de atención, las clínicas, hospitales, centros asistenciales, los laboratorios, las farmacias, eventualmente yo creo que son siempre lugares donde hay que poner el foco y la atención. Sí, ¿no? Y muy importante, aparte también de lo que decía Julio, cómo reacciona un centro de salud inmediato. Eso es clave. Es clave porque obviamente que ellos cuando mantienen sus protocolos fuertes, el tema de los accesos restringidos, ayudan a prevenir el consumo y que después se pueda generar en un tráfico. Ese es lo complejo. En este caso, claro, era para consumo propio, por eso no se tipificó el tema de microtráfico o tráfico. Pero lo que uno busca es que estos protocolos cada vez sean más fuertes y que obviamente con las policías puedan ir trabajando en conjunto para poder ir evitando este tipo de consumo, porque es súper complejo, ¿no? Sí, es súper complejo el fentanilo. Sí, en términos de adicción, en términos de el comercio que se registra y, por supuesto, todo lo que tiene asociado. Ya hemos visto que cada delito de este lleva a otro más. El impacto que tiene, ¿no? Porque el impacto también es social. El narcotráfico. Es social, entonces hoy lo que no podemos descuidar también son nuestros niños, los adolescentes, claro, los que están en los procesos también en el colegio, que muchas veces cuando hablamos de seguridad nos preocupamos de la parte delictual, pero ¿qué pasa con la prevención antes? La prevención de los establecimientos, de cómo también se hace comunicación con ellos, cómo se les explica en los colegios también qué es lo que está pasando. La información. La información. Nosotros, por ejemplo, el departamento C7 tiene un área que va a hacer charlas permanentes. Por ejemplo, hoy el miércoles van a estar en distintos colegios hablando del fentanilo, para decirle a ellos, ojo, esto es una realidad que es global, pero hay que prevenirla. Y esto es lo que podría pasar. Entonces, ahí también el departamento C7 hace esa labor informativa con los colegios. Buenísimo, como siempre, y su presencia aquí también colabora en eso. Gracias, Teniente Medina. Muchas gracias. Julito, muchas gracias.